pero según lo que hemos podido comprender de él, y prometo que te lo digo en serio, es una fórmula para comunicarse virtualmente con el pasado. Lo que nos lleva al día de hoy. Bueno, a nuestro presente. Estamos enviando este mensaje desde el año 2060. Mejor con los audífonos puestos. Necesitamos ayuda. A quien pueda interesar, este mensaje es de suma importancia. Por favor, no lo ignores. No sé en qué sitio estarás viendo esto, quien quiera que seas. Probablemente sea en algún lugar basado en envíos. Espero que sea uno en el que se mantenga visible. Sin importar eso, es imperativo que sigas escuchando. Explicaré por qué pronto. Pero antes de hacerlo, es necesario proporcionar un contexto. Mi hermano era un hombre brillante, brillantemente talentoso, brillantemente ingenioso. Crecer a la sombra de él fue difícil. Nos criaron en el mismo ambiente de clase media alta, con dos padres amorosos que nos alentaron en cada oportunidad, pero parecía que no había nada que pudiera hacer en lo que él no me superara. No era un prodigio, ¿entiendes? Julián se destacaba en cualquier situación, ya fuera un examen o una fiesta con amigos. Casi siempre era la persona más inteligente o la más popular de la habitación. No hace falta decir que yo era un hermano celoso. Mi principal fuente de molestia era el rendimiento académico. No soy un idiota, incluso en comparación con mi hermano, pero fui de bajo rendimiento durante mucho tiempo en mi adolescencia. No estoy seguro a qué atribuirlo. Quizá el hecho de estar rodeado de las personas equivocadas, tener la cabeza en las nubes, o algo así. Siempre he sido inteligente, pero durante un tiempo me costó mucho concentrarme y utilizar esa inteligencia. Durante mucho tiempo escuché la misma expresión cansada: si solo te esforzaras un poco más. Estoy seguro de que algunos de ustedes que están escuchando esto pueden identificarse. No fue hasta muchos años después que ese sentimiento realmente cobró sentido. Nunca odié abiertamente a Julián, pero debo admitir que inevitablemente creció una semilla de resentimiento en mi corazón hacia él, especialmente a medida que crecíamos y su aptitud natural realmente comenzó a brillar. Ambos teníamos intereses en la informática desde muy jóvenes, probablemente heredado de nuestro padre, quien trabajó para Microsoft hasta antes de que cerraran. Aún recuerdo esas noches cuando éramos niños y nos sentaba frente a su computadora para mostrarnos todas las pequeñas complejidades del código en el que estaba trabajando. Cualquier otro niño de nuestra edad se aburriría hasta morir, pero ahí estábamos, atentos como siempre, nuestras mentes en desarrollo, fascinadas por las aparentemente infinitas posibilidades del trabajo. La otra gran curiosidad de Julián, que yo no compartía, era una afinidad por la ficción de horror en línea, aunque dejó de interesarse en ese tipo de cosas en su adolescencia tardía. Él sabía que estaba enojado. En su mayoría era indiferente. Nunca nos alejamos, pero no iba a permitir que mi descontento se interpusiera en su éxito. Aunque no lo culpo, supongo que siempre fue la predicción de Julián. Era demasiado testarudo, demasiado confiado. Cuando nos convertimos en adultos, tomamos caminos separados. Él fue a estudiar a Harvard, mientras yo terminé abandonado en una universidad local mediocre, de la que probablemente no has oído hablar. Después de eso, las cosas fueron un poco difíciles. Mis padres estaban bastante decepcionados. No me cortaron el apoyo, pero interactuar con ellos se convirtió en una tarea deprimente mientras esperaban que su hijo enderezara su vida. En reuniones familiares, apretaba los dientes al escuchar las historias que contaban de Julián. Desarrollo de hardware de realidad virtual, tecnología de vanguardia, llevando los límites de la forma en que interactuábamos con la tecnología, mientras yo pasaba de un sofá a otro, apenas llegando al fin de mes como técnico de TI en una escuela de mala muerte en una ciudad que odiaba. Solo hizo que la perspectiva de salir de la neblina en la que estaba
se sintiera más difícil. Todo cambió un día poco después de conseguir mi primer apartamento. Julián apareció de la nada en una mañana fresca, con los brazos llenos de equipos y una enorme sonrisa radiante en su rostro. Lo dejé entrar. Hablamos y prometió que lo que iba a mostrarme me dejaría completamente asombrado. Vi cómo se paseaba por mi sala de estar, preparando todos sus aparatos. Tan pronto como todo estuvo listo, encendió mi computadora y me entregó un delgado auricular de plástico con cables expuestos. 2 nodos colgaban a cada lado del dispositivo, que se ajustaban cómodamente sobre mis sienes. Mientras yo me recostaba en el sofá y miraba el monitor frente a mí, me dio solo una instrucción. Escribe algo en Google, pero no tengo un teclado. No necesitas uno. Siguiendo el deseo de Julián, simplemente pensé en la acción y sucedió. La palabra algo apareció en la caja de búsqueda y mi mandíbula cayó abierta de asombro. Al principio pensé lo obvio, que mi hermano me estaba engañando a propósito con algún tipo de broma o truco. Pero las pruebas repetidas dieron el mismo resultado, y no solo podía hacer búsquedas telepáticamente, sino cualquier cosa, literalmente cualquier cosa que pudiera imaginar, limitada por las capacidades de la computadora, por supuesto. Tenía un control total. Incluso había una especie de proyección en la vista de mi mente mientras sucedía, como si el proceso ocurriera realmente dentro de mi cerebro. No era perfecto, pero no era nada menos que asombroso. Eres de las primeras personas en probarlo, me dijo una vez que lo probé todo. Lo llamamos NeuroWorks o algo por el estilo. Creo que nunca me abandonó esa sensación de asombro. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi indignación insignificante, la insatisfacción que sentí después de tantos años de estar a la sombra de mi hermano, no significaba nada frente a los logros de él, y estaría haciendo un mal servicio al mundo si no lo ayudara. Julián se marchó esa noche después de algunas bebidas y risas, y al día siguiente me inscribí nuevamente en una carrera de informática. 4 años después, pasé con excelentes calificaciones, y Julián me contrató para trabajar en su empresa. Puede que haya habido un poco de nepotismo involucrado, pero eso no viene al caso. Los siguientes años fueron vertiginosos. Mientras yo me reeducaba, Julián había estado trabajando con un equipo de neurocientíficos de élite, especialistas que llenaron los vacíos en su conocimiento y realizaron todas las cosas que él no podía hacer. De inmediato, sentí que estaba en un territorio desconocido, pero a medida que avanzaba mi aprendizaje, me puse al día gradualmente y mi estado de ánimo mejoró rápidamente. Esa sensación de orgullo, como si finalmente estuviera haciendo algo productivo con mi vida, fue nada menos que fantástica, especialmente después de tantos años desperdiciados. Nunca estuve a la altura de Julián, por supuesto, pero con el tiempo llegué a ser un valioso colaborador en el proyecto NeuroWorks. A raíz de un largo periodo de arduo trabajo, el dispositivo se materializó por completo y culminó en su lanzamiento comercial internacional. Fue un éxito mundial y nos hicimos de una fortuna. Una vez que lo optimizamos por completo, resultó ser sorprendentemente económico de producir e implementar. Como resultado, fue adaptado en miles de millones de hogares y empresas. Como era de esperar, cambió por completo la forma en que vivimos y trabajamos en el mundo virtual. La productividad y eficiencia mundial la aumentaron 10 veces. Incluso ahora, estoy grabando este mensaje con esos mismos 2 nodos colocados a cada lado de mi cabeza, sin usar las manos. Por cliché que parezca, en este momento realmente sentimos que estábamos viviendo en el futuro. Honestamente, habría estado feliz de quedarme ahí. Podría haberme mudado a algún lugar verde y soleado, pasar el resto de mis días dando charlas TED y tomando cócteles en el balcón de una villa, sin preocuparme por nada más. Pero no Julián. Como siempre, Julián tenía la vista puesta en horizontes más lejanos, en el siguiente tramo del progreso. No pasaron ni unos meses después del lanzamiento de NeuroWorks, cuando tuvo su próxima magnífica idea: fusión de conciencia. Así fue
como lo describió el día que me hizo sentar para tratar de explicármelo. Estábamos afuera de una cafetería, un establecimiento pretencioso y gentrificado en el corazón de Londres, cada uno con un café en la mano. La siguiente etapa del aprendizaje humano, o tal vez incluso de la existencia en su totalidad, Neuroworks, en comparación con esto, es solo un pequeño peldaño, Alex. Si lo hacemos bien, no solo podremos usar computadoras con nuestras mentes, sino también pensar como ellas. Fue lo que me dijo. Me costaba entender el concepto. ¿A qué te refieres exactamente?, le pregunté. Toma lo que nos hace conscientes, nuestras mentes, nuestra pasión, nuestro libre albedrío, todo de lo que una máquina carece. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede superar? Lo que nos falta naturalmente como especie, quiero decir, se puede encontrar en una computadora. La potencia de procesamiento, la memoria ilimitada, la objetividad. Además, la capacidad de conjurar cualquier tipo de información al instante. Toda la biblioteca colectiva del conocimiento humano que se remonta a miles de años. Pero hay limitaciones. Las computadoras no pueden pensar realmente por sí mismas. Aún no, de todos modos. Requieren entrada, dirección. Si podemos unir las fortalezas del hombre y la máquina, cruzar la brecha que nos separa. Él estaba revolviendo su bebida todo el tiempo. Julián tenía algo sobre eso. Nunca podía mirarte directamente cuando estaba pensando, como si la imagen de tu rostro perplejo lo desconcertara de alguna manera. De acuerdo, pero estás hablando puramente en términos teóricos, ¿verdad? Estamos a siglos de alcanzar ese punto. Quiero decir, crear un vínculo neuronal entre una persona y el sistema operativo de Mac es una cosa. Creo que es posible. Pasó un momento antes de que suspirara. Agarrara una servilleta y sacara un bolígrafo de su bolsillo. Esperé mientras dibujaba un diagrama rudimentario, pero complicado. No puedo recordarlo exactamente. Tenía algo que ver con la relación entre el tiempo, el espacio y la información. Recuerdo que pensé que era más filósofo que científico. Internet es una bestia poderosa. Nuestros medios para controlarla, para acceder a ella, incluso con Neuroworks, son deficientes. Solo necesitaríamos otro avance y eso podría abrir la puerta a quién sabe qué más. Travesías a través de décadas en línea, yendo y viniendo cuando querramos. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero podría ser posible. Podría ser. Discrepo. No en nuestras vidas, de todos modos. Y aun si lo fuera, suena peligroso. Muy peligroso. La cantidad de cosas que podrían salir mal. Las variables, no quiero ni pensarlo. No queremos adelantarnos demasiado. Aprendamos a caminar antes de correr, ¿no crees? Después de eso, se quedó callado. La conversación me acompañó durante los próximos 2 años. En ese momento, principalmente, trabajábamos en el mantenimiento de Neuroworks, entregando una corriente constante de actualizaciones y mejoras, mientras la sociedad comenzaba a moldearse en torno a su llegada. Se discutió cuándo sería el próximo gran salto hacia adelante, el próximo anuncio importante de la empresa de Julián, pero él se mantuvo callado al respecto. Fue entonces cuando comenzó a actuar extraño. Lo veía cada vez menos en lo que se suponía que era nuestro tiempo libre juntos. Las reservaciones canceladas y los eventos familiares perdidos se acumulaban, pero cada vez que le preguntaba al respecto, él simplemente lo ignoraba. Soy un adicto al trabajo. Saben que todos ustedes significan un mundo para mí, pero también este trabajo, nos decía. Traté de reconfortarme con eso, pero en el fondo creo que sabía que estaba escondiendo algo. Algo que pensó que me preocuparía, que estaba fuera de mi área de experiencia. Iba a enfrentarlo en algún momento, solo que esperé demasiado tiempo. Una noche me llamó de la nada. Recuerdo que me senté de golpe en una habitación completamente oscura. Creo que había estado teniendo una pesadilla. La superficie metálica de mi teléfono estaba fría y lisa en mi palma sudorosa mientras contestaba la llamada y lo presionaba contra mi sien. Encuéntrame en esta dirección en media hora y sé rápido. Le dije una palabra o dos, pero la llamada ya había terminado. Hubo un suave pitido y apareció en la parte superior de la pantalla algún código postal que no reconocí. Haciendo exactamente lo que mi hermano me pidió, me levanté, me cambié
e hice el trayecto de 20 minutos en automóvil. El lugar era un almacén deteriorado, en una de las zonas más ásperas de la ciudad, donde los precios de la propiedad eran los más bajos. Aparqué y salí, tiritando mientras me regañaba por no haber previsto traer una chaqueta más gruesa. No era obvio de inmediato qué edificio estaba buscando, hasta que vi un destello de luz a través de una ventana rota a lo lejos. Con cautela me acerqué, mirando a mi alrededor para asegurarme de que no estaba cayendo en una trampa, aunque la idea sonaba estúpida. La puerta principal estaba completamente tapiada, así que una brecha oculta en la pared de ladrillo era mi punto de entrada. Esquivando las pequeñas gotas de agua que goteaban del techo roto, doblé una esquina. La principal y espaciosa área de almacén había sido acondicionada como una especie de taller improvisado, prácticamente idéntico a un laboratorio de Neuroworks. Era como si alguien hubiera recortado uno de nuestros laboratorios y lo hubiera abandonado ahí, junto a paredes con pintura desmoronándose. Fruncí el ceño mientras observaba desde lejos a los científicos que se apresuraban, mirándome de reojo mientras se ocupaban de un aparato central. Reconocí a algunos de ellos, pero me prestaron poca atención. Estoy seguro de que sabían que estaba llegando. Me tomó unos momentos darme cuenta, pero Julián era parte del poderoso conjunto de maquinaria en medio de todo. Su cuerpo era un engranaje biológico en una configuración artificial. Estaba boca arriba, con la cabeza inclinada ligeramente hacia adelante y los brazos extendidos en forma de T, como si estuviera crucificado. Nunca olvidaré esa imagen. Verlo ahí, aún sin haberme notado, con el sudor en su frente. También estaba sin camisa, con cables que subían y bajaban por sus brazos y una malla insertada en la parte superior de su cabeza afeitada que estaba junto a un monitor. Los cables descendían en grupos desordenados desde el costado de la cama en la que se encontraba y se conectaban a una gigantesca mole de acero a su lado. Era realmente enorme, con luces parpadeantes y aparentemente sin su cubierta exterior. Si no supiera mejor, habría pensado que lo habrían secuestrado y estaban experimentando con él. Me miró directamente desde su perspectiva hacia arriba y dijo: «Llegas tarde», mientras sonreía. Yo no estaba sonriendo. «Julián, ¿qué diablos es todo esto? Lamento no habértelo dicho antes. Para ser sincero, no quería que te preocuparas, pero esto es demasiado importante como para que no lo veas». Me quedé sin palabras. «Lo que haremos aquí, hoy, en este momento, cambiará el rumbo de la humanidad y necesitas estar aquí para presenciarlo. Así que prepárate. ¡Comenzamos!», gritó esta última oración, y todos los científicos en la habitación se movieron hacia lo que solo podría describirse como sus puestos. Yo solo miré mientras comenzaban una especie de secuencia de cuenta regresiva, coordinando diligentemente la máquina a través de un gran panel de control. Se comunicaban con gestos cortos y rápidos y murmuraban jerga técnica que apenas podía prestar atención. Instintivamente retrocedí hasta que estuve a una distancia arbitrariamente segura. Segundos después, mi boca se secó y un ligero zumbido comenzó a formarse en mis oídos. Al principio pensé que era nerviosismo, pero pronto quedó claro que había alguna especie de estática en el aire, una interferencia palpable que se manifestó en una dolorosa descarga cuando mi mano rozó el borde brillante de una superficie de trabajo. Parecía emanar del centro de la habitación, donde estaba Julián. Ahora tenía los ojos cerrados, apretados. Daba la impresión de estar concentrándose intensamente en algo. Había un zumbido tan bajo que casi lo sentías antes de oírlo, que aumentaba lentamente en tono. De repente tuve un dolor de cabeza y estoy casi seguro de que mi cabello se erizó bajo mi gorra plana. El pánico se apoderó de mí cuando noté que los científicos discutían. Grité una palabra de protesta, solo para darme cuenta de que mis oídos se habían tapado, y el leve zumbido de antes ahora sonaba como un caótico y estridente tintineo. Algo estaba claramente y totalmente mal. La inmovilidad mortuoria de Julián mientras concentraba sus pensamientos había terminado, y ahora se retorcía, con espuma en la boca, incapaz de liberarse de sus confines. Corrí de regreso a su lado.
No me toques, logró decir. Apenas podía oírlo, pero la mirada enloquecida en sus ojos, dilatados como los de un gato, me convenció de que lo dejara en paz. En cambio, centré mi atención en los científicos. ¿Qué están haciendo ustedes, maniáticos, con él? ¡Apaguen esa maldita cosa ahora mismo!, les grité. Uno de ellos vino y me apartó. Su boca se movía, pero no podía entender las palabras. El ruido de la máquina era simplemente demasiado fuerte. Hubo un momento colectivo de miedo cuando el tono se volvió ensordecedor. Nadie podía oír a nadie más. Pantalla de computadora defectuosa. Julián parecía estar poseído. Mi atención se centró en el monitor a su lado. Antes estaba inerte, pero ahora mostraba un caleidoscopio de formas y colores uniformes en movimiento rápido, casi psicodélico. Si alguna vez has visto cómo se ve una computadora cuando retira su RAM mientras está funcionando, bueno, era como eso, pero aún más errático y animado. Estaba prácticamente hipnotizado por ello, y mientras miraba cada vez más profundamente en sus profundidades, comenzó a surgir una terrible imagen. Era Julián. Juro por Dios, sé que suena loco, pero el rostro de Julián se materializó en forma de una pesadilla de coalescencia de texto y código. Tenía la boca abierta y los ojos casi saliéndose de sus órbitas. Me volteé hacia mi hermano y lo vi haciendo exactamente la misma expresión, ahí, sobre la mesa, incapaz de respirar. Me hizo sentir enfermo. De repente, la máquina se apagó, llevándose la pantalla y la interferencia opresiva con ella. Los ojos de Julián se vidriaron. Su rostro se puso pálido como un papel y se desplomó de espaldas, soltando un gran suspiro. Fue cuando dejó de respirar que dos hombres de batas blancas fueron a revisar su pulso. Un solo gesto entre ellos confirmó lo que me temía. Se había ido. Creo que estuve en shock durante toda la noche, porque no le hablé a nadie hasta la mañana. Me llevaron a casa en un taxi y prometieron encargarse de lo sucedido. Estallé en lágrimas furiosas y amargas cuando puse las llaves en la puerta. Estaba pero tan enojado por haber sido mantenido en la oscuridad y engañado durante tanto tiempo. Y esto fue la culminación. Lo que no sabía era que eso solo era el comienzo. El equipo de Julián me llamó al trabajo al día siguiente para una reunión privada. Para mantener el trabajo y la imagen de la compañía, iban a encubrir todo el asunto. Maldita sea, pensé en ese momento. Mi primer impulso, naturalmente, fue luchar contra ese encubrimiento, exponerlos y buscar algún tipo de justicia, pero me disuadieron. Puedes llamarme cobarde por eso, pero ponte en mi lugar por un minuto. No tenía pruebas concretas, y pronto quedó claro que los científicos estaban actuando bajo el mando de mi hermano. Todo había sido planificado de antemano, incluso el sistema que se seguía ahora en caso de que ocurriera un accidente fatal. Contarle al mundo los verdaderos eventos de esa noche habría sido una batalla perdida, ya que ya habían comenzado a limpiar su desastre, demoliendo el laboratorio del almacén, borrando todas las pruebas de los archivos, etc. Fue una decisión difícil, pero sentí la obligación de cumplir con los deseos de mi hermano y seguir adelante con NeuroWorks. Puedes juzgarme si quieres, no me importa. Con el tiempo los perdoné a todos. Ni siquiera fue realmente culpa de ellos que Julián muriera esa noche. Hubo un mal funcionamiento en el equipo, lo que les impidió apagarlo. No entraré en detalles, todavía hay mucho que no entiendo hasta el día de hoy. De todos modos, una vez que el polvo se asentó, dejamos el incidente atrás y abandonamos el enfoque de vanguardia por un tiempo. Comenzamos a buscar proyectos tecnológicos más seguros, como la creación de medios, pero fue entonces cuando comenzó a ocurrir algo extraño. Verás, la causa de la muerte de Julián parecía obvia al principio. Probablemente un ataque cardíaco o un aneurisma relacionado con el estrés. Pero la autopsia reveló algo sorprendente. No hubo daño interno en su cuerpo. No se encontraron vasos sanguíneos reventados ni arterias espasmódicas. En cambio, todas las señales eléctricas en su cuerpo simplemente desaparecieron simultáneamente, desactivando su cerebro. Fue como si literalmente lo hubieran apagado. Nada de eso salió a la luz, por supuesto.
Neuroworks, ahora una de las compañías más valiosas y poderosas de todos los tiempos, se aseguró de eso. La muerte de Julián se atribuyó públicamente a un derrame cerebral debido a niveles no detectados de colesterol alto. Pero es ciertamente interesante considerar lo que sucedió después. Durante las semanas siguientes tuvimos problemas con un virus. Un software malicioso estaba propagándose por nuestro sistema informático. Hubo un poco de pánico al principio. Una investigación interna reveló que teníamos demasiados datos sin seguridad que cualquier persona que trabajara para un competidor del mercado estaría feliz de robar y vender al mejor postor. Pero cuanto más descubríamos al respecto, más curiosos nos volvíamos. Lo extraño no era solo lo que hacía el virus. La corrupción y eliminación son bastante comunes en los virus, pero sus efectos eran en gran medida impredecibles, como si estuviera eligiendo elementos al azar, pero también cuando lo estaba haciendo. Después de investigar, descubrimos que la gente se había quejado de este malware misterioso que habían designado como WordStar, debido a que las palabras aparentemente se repetían una y otra vez en el código dañado y las cajas de texto, desde los inicios de Internet. A pesar de esto, su existencia nunca se documentó formalmente en ninguna parte, lo que es extremadamente extraño. Lo que sea WordStar está completamente trascendente en el tiempo. Pero creemos que sabemos qué está pasando. Teníamos nuestras ideas al principio y había muchos escépticos entre nosotros. Pero un evento reciente lo ha verificado prácticamente todo. Hace un par de meses encontré un archivo .txt en mi computadora. No estaba el día anterior ahí, titulado WordStar Gift. Era una enorme masa de código que nos llevó semanas a analizar por completo. Adentrarse en los detalles llevaría mucho tiempo, pero según lo que hemos podido comprender de él, y prometo que te lo digo en serio, es una fórmula para comunicarse virtualmente con el pasado. Lo que nos lleva al día de hoy. Bueno, a nuestro presente. Estamos enviando este mensaje desde el año 2060, hacia lo que hemos calculado como mediados de la década del 2020. Mi hermano Julián y yo deberíamos ser solo unos niños pequeños. No te preocupes, esto no es una misión al estilo Terminator para borrar o alterar una línea de tiempo anterior. Solo necesitamos que nos digas algo. El código no fue lo único en el archivo .txt. Había un mensaje que no podemos leer. Fue reunido en un antiguo editor desactualizado que ya no es compatible con la configuración moderna de Neuroworks. Créeme, lo hemos intentado todo, pero ni siquiera las computadoras antiguas lo muestran. Creemos que nuestro fracaso al verlo es la razón por la que podemos comunicarnos contigo, ahora. En tu tiempo debería ser legible. Es posible que necesites hacer algo con él, verlo a través de un editor de origen, quizá, pero no será difícil descifrarlo. Esperamos que también puedas comunicarte con nosotros. Con suerte. Hemos probado esto con foros al azar. Decenas de mensajes que supuestamente enviamos en 2012 y la gente respondió a ellos en ese mismo año. Somos muy conscientes del peligro asociado con esto, pero al mismo tiempo es la única oportunidad que tenemos. Voy a terminar pidiendo disculpas. Lamento no haber sido más específico en este mensaje. Hay mucho que he estado pasando por alto para mantener las cosas relativamente cortas. Quizá esto sea solo una causa perdida. La tecnología que estamos utilizando todavía es extremadamente rudimentaria, así que existe la posibilidad de que esto ni siquiera llegue a ustedes. Pero han pasado 10 años desde que Julián murió, y daría cualquier cosa por poder ver a mi hermano de nuevo. Si esto funciona, si podemos establecer contacto de alguna manera, entonces tal vez incluso podamos revertir el proceso, encontrarle un anfitrión humano. Entonces, por favor, por el amor de Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde está Julián?